Vamos a grabar, para los que vayan ingresando, porfa, van poniendo ahí en el chat, haciendo un proceso de mucha conciencia e interiorización. ¿Qué es eso que están postergando? Que ustedes creen que si dejaran de postergar, su vida sería más fácil, más sencilla y más feliz. ¿Listo? Tengo que hacer la aclaración y es que el tema del día de hoy fue un tema por el que las personas dentro de mi comunidad votaron. ¿Listo? Votaron para que habláramos sobre el tema de la postergación, de la procrastinación. Entonces, para los que no saben qué es la procrastinación, la procrastinación es el arte de postergar todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Fíjate, los que están presentes postergan. Alcen la manito. ¿Listo? Yo también voy a alzar la mía, porque hay que ser coherentes. ¿Listo? Alzamos la manito, yo también postergo. Es súper importante tenerlo claro. Bueno, lo primero que yo voy a decirles hoy acerca de la procrastinación es que eh, la procrastinación no es eso que nos han hecho creer que es, ¿listo? Normalmente cuando tú te vas a buscar la procrastinación o te vas a buscar una ayuda para vencer la procrastinación, lo primero que te dicen es que procrastinar es falta de disciplina o es falta de motivación. ¿A quién le ha pasado que ha ido a buscar soluciones para procrastinar y le han dicho, agéndate, haz un planner, usa el método Pomodoro? ¿Listo? Por ahí veo que Wilmar levantó la manito. Entonces, ¿por qué cuando uno intenta vencer la procrastinación, este tipo de métodos la mayoría de veces no funcionan? Porque la procrastinación no tiene absolutamente nada que ver ni con la disciplina ni con la motivación. Es más, la procrastinación es simplemente un síntoma como la fiebre. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, todos entendemos que es un síntoma como la fiebre, ¿no? La fiebre no es una enfermedad en sí. La fiebre es un síntoma. La fiebre es un síntoma de muchas enfermedades, ¿sí o no? Aquí, ¿a quién les ha dado fiebre? Por ejemplo, por gripa o por una bacteria o porque tienen una infección o porque tienen un virus, ¿cierto? ¿A quién les ha dado fiebre por eso? Por cualquier vaina. Alcen la manito o manden el dedito, como quieran. A todos nos ha dado fiebre, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿es la misma fiebre? No, ¿cierto? No es la misma fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es simplemente un síntoma de diferentes enfermedades. ¿Listo? Es más, a uno le puede dar fiebre porque se insola. Aquí en Colombia le llamamos insolación cuando uno está mucho tiempo en el sol y como que ese sol le hace daño al cuerpo. ¿Listo? Entonces, la procrastinación es un síntoma, no es la enfermedad, no es el problema y no se resuelve siendo más disciplinado o teniendo motivación. Para que nosotros podamos darle manejo a la procrastinación, que es un síntoma, debemos entender cuál es la raíz o cuál es la enfermedad que me está haciendo a mí procrastinar. Cuando tú encuentras puedes trabajar en la raíz o en la enfermedad y de esta manera vences la procrastinación. Por eso es que la mayoría de veces, digamos que los métodos comunes no funcionan. ¿Listo? Porque están manejando el síntoma. Entonces volvamos al ejemplo de la fiebre. Es como si yo fuera donde el médico, tengo una infección intestinal y el médico me manda a mí medicinas para la fiebre, acetaminofén, ¿sí? Pero no me manda antibióticos para la infección intestinal, ¿listo? Por más que yo me tome juiciosa todo el acetaminofén del mundo,
la infección no se va a quitar y la fiebre va a aparecer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Les hace sentido esto? O sea, de que ustedes tienen unos días que empiezan muy motivados, hacen plan, hacen una cosa, hacen la otra, y después de unos días como que la procrastinación regresa, el problema vuelve. ¿Sí les hace sentido o no? Levanten la manito. Dice Lisette que sí. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que buscamos cuando estamos hablando de la enfermedad que está por debajo de la procrastinación, lo que realmente está haciendo que nosotros procrastinemos? Normalmente, vamos a hablarlo así, hay tres raíces o hay tres razones generales principales por las cuales nosotros procrastinamos. ¿Listo? La primera son todos los programas, todas las creencias limitantes, todos los aprendizajes que traemos desde que estábamos niños, todo lo que aprendimos desde que estábamos niños. Erika, ¿y por qué todo lo que aprendimos desde que estábamos niños? Porque resulta que es que toda la programación, todas las creencias, toda la información con la que nosotros operamos, actuamos, accionamos y tomamos decisiones en la actualidad, independientemente de la edad que tienes, todo eso lo obtuviste entre los 0 y los 7 años de edad. Esto quiere decir que la mayoría de las cosas que tú haces, la mayoría de las decisiones que tú tomas, la estás tomando con una mentalidad de un niño, una niña entre los 0 y los 7 años de edad. Entonces les voy a dar un ejemplo súper importante y es, si tú de niño o de niña aprendiste, por ejemplo, que no era suficiente o que lo que hacías no era suficiente para tus adultos, ¿sí? O para tu contexto, vas a empezar a tenerle miedo a accionar porque te da miedo de que eso que hagas no sea suficiente, ni para ti ni para los demás. ¿Quiénes de aquí se identifican con esa creencia? Que creen que lo que hacen no es suficiente. Mi Mafe, bienvenida a tiempo, sin vernos. Wilmar, María del Mar se siente identificada. ¿Listo? Vamos con otra creencia limitante de cuando estamos chiquitos. ¿Listo? El tener que hacer todo perfecto. Si no hacemos las cosas perfectas, entonces no las podemos hacer porque nos da muchísimo miedo al regaño, al rechazo, al que no salga tan bien, no salga tan bonito, no salga tan excelente, a que alguien nos corrija. ¿Quién se siente identificado con esta creencia? Nuestro presente es un... Yo ahí no utilizaría la palabra fractal, ¿sí? Pero lo podríamos manejar como algo similar, ¿vale? Yo no usaría la palabra fractal, pero somos un, no tanto como reflejo. Nuestro inconsciente es un niño. Yo lo dejaría así. ¿Listo? Para mí fractal es otra cosa, yo que estoy en este tema de cuántica y todo lo demás, para mí fractal es otra cosa, pero lo podríamos manejar como si fuera un fractal. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si, digamos, es tu niño el que toma las decisiones por ti y tú no estás listo para poder sostener ese resultado que quieres como adulto, sino que es tu niño el que está operando por ti, es el niño el que está actuando dentro de ti, porque tú no has ido a sanar a ese niño y no le has enseñado que está bien equivocarse, que no todo tiene que ser perfecto, ¿sí? Que si eres suficiente, ese niño que está actuando desde el inconsciente no te permite actuar y te lleva a postergar. ¿A quién le hace sentido esto? Quiero que por favor levanten la manita.
¿A quién le hace sentido de que cuando tienes una creencia, es esta creencia la que no te deja actuar y es la que te lleva a manifestar el síntoma de la procrastinación? ¿Vale? Por ahí Mayra levantó la mano. ¿A ningún otro le hace sentido? ¿Qué dice Wilmar? ¿Qué dice Isabel? En cierta parte. Listo. Pero no te sientes tan identificado. Vale. Vamos a continuar y ahorita nos devolvemos. ¿Listo? Con lo tuyo. ¿Cuál es la segunda razón o la segunda raíz o la segunda enfermedad general por la cual normalmente postergamos? Y es por lo que heredamos de nuestras familias. Entonces, aquí vamos a hablar de los linajes, ¿listo? Tanto del linaje de papá como del linaje de mamá, ¿vale? ¿Qué puede pasar en este tema de los linajes? Y esto es algo que yo me he encontrado muchas veces y por lo menos tiene que ver en el tema de emprendimiento, tiene que ver cuando tenemos lealtades o tenemos herencias de carencia, de pobreza. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de lealtades, este tipo de votos, nos cuesta muchísimo salir de las líneas de nuestro clan, de las líneas de nuestra familia, de lo que se viene aprendiendo o se viene heredando de generación en generación. Y si yo, por ejemplo, necesito vender más, administrar mejor mi dinero, trabajar mejor mi dinero, ¿sí? Poder sostener grandes cantidades de dinero, pero si en mi familia hay una herencia, hay un voto, hay una lealtad de carencia, de pobreza, por más que yo trabaje, el dinero se me va a ir muy, muy rápido. Y aparte de eso, si yo estoy trabajando y estoy haciendo cualquier cosa que me pueda generar más dinero, mi, mi lealtad con mi clan va a ser que yo me frene, que yo me pare, que eso que tengo que hacer me cueste muchísimo hacerlo. De las que están aquí, ¿quién se siente identificada con eso? Como que sienten que si avanzan, es como si estuvieran traicionando a la familia, estuvieran pasando por encima de papá, por encima de mamá, como es que nadie en mi familia ha ido a la universidad, nadie en mi familia ha tenido suficiente plata, y si yo tengo mucha, algo dentro de mí me hace como que, ¿sí? Y ese algo dentro de ti que te hace como, es lo que te lleva a procrastinar, es lo que te lleva a postergar. Ay, ese me encanta. O ganar más que ellos y esforzarme menos. Me encanta. A mí me tocó sanar ese hace ya como un año, porque mi mamá tiene un restaurante y ella trabaja un montón, ¿no? Entonces ella se levantaba, bueno, ya no, porque ella ya está como en otra onda, está entrando en esta onda de yo no necesito matarme un montón físicamente para ganar un montón de dinero, pero ella se levantaba a las 4 de la mañana y eran las 11 de la noche, ella todavía trabajando, y resulta que yo me gano un montón de plata pues, trabajando 4 horas al día, a veces, ¿no? A veces menos, a veces más, pero yo no me mato trabajando, ¿listo? Entonces me tocó hace como un año y largo, porque yo fui allá y ese me tocó empezarlo a trabajar porque o sea, yo le llevo a ella la administración del restaurante. Entonces, cuando hacíamos cuentas y hacíamos todo el ejercicio al final de mes y yo veía lo que ella se ganaba, en comparación a la cantidad de horas que ella trabajaba. Y luego, obviamente, yo soy muy juiciosa y yo a final de mes, yo tengo mi cuadro de Excel, hago mi contabilidad de mi empresa personal, y hacíamos, sí, obviamente yo conocía las cifras y las cifras chocaban. Yo decía, uff, por Dios. Y mi mamá que trabaja un montón y no se gana ni siquiera el 50% de lo que yo me gano.
Y si yo no quiero trabajar, no trabajo. Y si me enfermo, digo, estoy enferma y ya no hago nada más y no pasa nada, me sigue llegando dinero. Entonces, si están viendo cómo la procrastinación no tiene nada que ver con temas de disciplina o de motivación. Habíamos hablado de 3 raíces, ¿se acuerdan? O 3 enfermedades generales. Primero, las que vienen desde el niño. Segundo, las que vienen desde nuestro linaje. Y tercero, las que hemos aprendido de la cultura que nos rodean y las creencias limitantes que nosotros hemos adoptado porque las hemos aprendido, ¿sí? De alguna manera las adoptamos como propias. Yo quiero saber si hasta aquí me están entendiendo las personas que están conectadas, ¿sí? Ahí, ¿cómo se pronuncia tu nombre, preciosa? ¿Ainela o Ángela? La segunda, Ángela. Ángela, ¿entendiste? Lisette, que es nueva, Isabel, que es nueva, yo las tengo chequeadas, ¿vale? Quiero saber si entendieron, porque para los que son nuevas y no saben cómo trabajo, yo no doy información en estos entrenamientos, no solamente doy información en estos entrenamientos gratuitos, sino que yo doy un paso a paso para que ustedes vayan y apliquen y empiecen a resolver. ¿Listo? Por eso son entrenamientos gratuitos y no son talleres. ¿Listo? Si ustedes hacen y aplican los paso a paso, van a ver pequeños cambios. Si los mantienen a través del tiempo, van a ver muchos más cambios. ¿Estamos? Antes de continuar e irnos al paso 1, paso 2, paso 3 de lo que ustedes pueden hacer para solucionar esto, me voy a presentar para los que no me conocen y que seguramente vienen del networking de los jueves en Madero, en Palmira. ¿Listo? Mi nombre es Erika Lugo, soy mentora integral para emprendedores. Tengo más de 11 años trabajando el tema de la mentalidad de éxito. Soy Master Practitioner en programación neurolingüística, soy coach en desarrollo personal, soy coach energética. Tengo una amplia formación en terapias holísticas, terapias energéticas. Estoy terminando mi certificación, podemos decirlo así, que mi segunda certificación como hipnoterapeuta. Estoy comenzando mi certificación como consteladora familiar y orientadora familiar. Me la paso estudiando de aquí para allí, de aquí para allá. Todo el tiempo me gusta muchísimo estudiar y me gusta muchísimo compartir con ustedes toda esta información y poder darles herramientas. Y mi objetivo es que los emprendedores entiendan que el éxito de un emprendimiento no tiene nada que ver con el dinero. Y no se trata tanto de saber administrar, no se trata tanto de tener una buena estrategia de marketing, no se trata tanto de todas estas cosas que hay que hacerlas, se trata más de lo que tú tienes en tu mente. ¿Listo? Entonces, ahorita ya que hice esa pequeña introducción, a mí me gustaría, ya que está por aquí, ¿quién? Mayra. La voy a coger así de, ¿listo? Mayra está conmigo en un entrenamiento avanzado que se llama Emprendedores Imparables, en donde estamos trabajando el tema de la procrastinación. Mayra no sabía que yo le iba a pedir esto, se me acaba de ocurrir, siempre lo hago, Mafe ya sabe cómo es. Pero este paso 1, paso 2, paso 3 que yo les voy a dar hoy, hace parte de alguna de las herramientas que yo he dado en ese entrenamiento avanzado. Y yo quiero que sea Mayra la que les diga cómo desde la semana 1 ellas empezaron a tener resultados. No solamente ellas, sino que muchas de las compañeras, y no son sino 10, y más de la mitad de las compañeras, obviamente las que han hecho los ejercicios, las que han visto las clases, porque pues las que no hacen los ejercicios y no hacen las clases, pues es ilógico que tengan resultados, pero de todas las que han hecho los ejercicios y han estado en clase desde la primera semana, han empezado a ver cambios realmente importantes y bonitos dentro de su proceso. ¿Sí o no, Mayra? Sí, sí, es correcto todo lo que dices.
El 50% de este proceso depende de nosotras, el 50% restante de Erika, que es la facilitadora, pero a la final todo recae sobre nuestra responsabilidad, pues si queremos avanzar. Pues yo la verdad, sabe Erika, que me siento súper contenta con todo el progreso. La parte de procrastinar, yo sí creía que era falta de constancia, disciplina y motivación. Cuando tú te vienes a sanar todas esas cositas, el linaje, el comportamientos que aprendimos de niños y eso que los empiezas a reconocer, pues ahí donde tú dices, oye, o sea, porque uno a veces deja de ser autocompasivo. Entonces, ay, que yo sí soy bobita, que mire que no hice esto, que lo tenía que hacer y no lo hice, pero ya cuando aprendes que son comportamientos que están en ese 95% El de la loquita inconsciente. de la casa, pues todo va cambiando y de verdad yo me siento súper contenta, les recomiendo este, que participen en los talleres gratuitos que Erika da con mucho amor y evidentemente si pueden consultarse con ella, pues genial también. O sea que si a ellas les funcionó, si ustedes son juiciosos, así sean los pasos que yo les voy a dar hoy, que son completamente gratuitos, yo no les voy a vender nada. Si ustedes los hacen, tienen que empezar a ver cambios. Entonces, vamos a arrancar con el paso 1, que es fundamental, y con este simple paso, que fue lo que hicimos la primera semana del entrenamiento avanzado, ellas empezaron a ver cambios increíbles. ¿Listo? Y resulta que como la mayoría, y yo diría que ninguna metodología lo aplica, por eso es que la mayoría de las metodologías no funcionan a lo largo del tiempo, sino que llegan a un momento en que se caen. Y este paso 1 tiene que ver con autoobservación. Simplemente eso, autoobservación, ¿sí? ¿Qué es esto de autoobservación? Autoobservación es que yo tengo que entender cómo yo funciono en mi día a día. Porque yo soy una persona totalmente diferente al resto. Tengo situaciones totalmente diferentes al resto, obligaciones totalmente diferentes al resto. Entonces, yo no puedo adoptar mi forma de vida a un plan o a una metodología diseñada para un solo estilo de vida. ¿Les hace esto sentido? Yo no puedo hacerlo. Por lo menos Mayra y yo tenemos una diferencia grandísima. Mayra en este momento no es responsable de ningún niño. Yo tengo un adolescente y tengo un niño de 9 años. Entonces hay una diferencia enorme, ¿sí? También tengo emprendedoras que son mamás, tienen trabajo y están emprendiendo. Entonces es otro caso diferente. Cuando tú empiezas a hacer este proceso de autoobservación, de mirar cómo es tu día, lo primero que empiezas a darte cuenta es cuáles son esos momentos y en qué tareas tú procrastinas más. ¿Cuáles son las que más dejas de ejecutar? ¿Cuáles son las que más resistencia te generan? Cuando tú haces este proceso de autoobservación, de entender cómo funciona tu día, te das cuenta que realmente ni siquiera es que no te alcance el día, no te alcance el tiempo. A veces hay un tipo de procrastinación que son esta procrastinación de las personas que tienen autoexigencia. Entonces son las personas que hacen un montón de cosas durante todo el día, pero a la final, cuando llega el final de día, sienten que no han hecho nada, porque pican allí, pican aquí, pican allá, pero no terminan nada. Entonces, el primer paso para que ustedes puedan entender por qué están procrastinando es observar ustedes cómo están funcionando a través de su día y entender qué es lo que procrastinan, qué es lo que no procrastinan, cuáles son esas acciones, esas tareas, esos pendientes que más les cuesta. ¿Están entendiendo cuál es la primera tarea? Es simplemente anotar. Autoobservación es anotar.
Normalmente cuando nos mandan a hacer un planner o una agenda, que empezamos a buscar cómo vencer la procrastinación, nos mandan a agendar lo que vamos a hacer al siguiente día. ¿Sí o no? Yo sé que Mayra ha hecho métodos por ahí, Wilmar ahorita levantó la mano y dijo que también había hecho como métodos de esto. Eso es lo primero que le mandan a hacer a uno. Ahora, yo no quiero que ustedes hagan eso, yo creo que ustedes hagan lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Quiero que anoten no lo que van a hacer, sino lo que ya hicieron durante todo el día. Esto es fundamental. ¿Sí? Ahora, viene el segundo paso y este paso también es un paso de autoobservación, pero es un paso de autoobservación un poco más profundo. ¿Sí? Y es que en todas esas cosas que ustedes empezaron a postergar, que ustedes empezaron a dejar a un lado, yo quiero que empiecen a identificar si eso que ustedes están postergando, sí, Wilmar, lo que ya hicieron, ojo, no es lo que vamos a hacer, porque aquí se confunden. Yo no quiero que anoten lo que van a hacer el otro día, yo quiero que anoten lo que ya hicieron. Entonces, ejemplo, como una bibliografía, me levanté a las 4:20 de la mañana, desayuné a las 6:15, hice deporte a las 8, o cogí el bus a tal hora. Ojo, y es registrar todo. Todo. ¿Sí o no, Mayra, que funciona? Pero yo no veo sino a Mayra haciendo así, porque ella empezó a hacerlo y yo la veía como la primera vez, yo ando muy pendiente de cómo miran, de todas las reacciones y todo eso, y la primera vez todas se quedaron así como, Erika está loca, pero ¿eso para qué? Si yo sé lo que yo hago en el día, ¿sí o no, Mayra? Ah, cuando empezaron a hacer el ejercicio, empezaron a darse cuenta que no tenían en cuenta a qué horas descansaban, que descansaban a destiempo, que comían a destiempo, que no tenían horario para absolutamente nada, que no tenían en cuenta los imprevistos, que no tenían en cuenta los traslados, ¿sí o no? Que no tenían en cuenta el tiempo que pierden haciendo scroll en el celular. Entonces, si yo se los estoy diciendo, chicos y chicas, es porque esto ya, el método ya está probado. Está tan probado que funciona desde la semana 1. Y la semana 1 la tarea es autoobservación. Punto. Usted va a anotar lo que hizo, no lo que va a hacer, lo que hizo, todo. Ojalá anote las idas al baño, mínimo durante 7 días. Y ustedes se van a dar cuenta que a uno le da por ir al baño justo cuando tiene que hacer la tarea más importante para su proyecto más importante. Entonces a uno le da la chichiciadera, la entradera al baño. ¿Sí o no, Mayra? ¿Vas a decir algo? Sí, y que de hecho antes de hacer esa autoobservación, yo hablé por mí, yo creía que todo era obligado. O sea, tengo que, esto es obligado, esto es una obligación, esto es una obligación, y después que ya lo fragmento y me dice, no, tampoco era que tampoco es que tampoco. Entonces, ¿por qué no funcionan los métodos? Porque tú no sabes dónde estás. Y eso es como querer, eso es como, si estamos hablando de enfermedades, eso es como querer que a ti te diagnostiquen una enfermedad sin hacerte paraclínicos o exámenes clínicos. Entonces, imagínate que, no sé, que a ti te digan, tienes, deben idea de una enfermedad, no sé, diabetes, pero nunca te hacen una glucosa pre ni una glucosa pro, no, simplemente te mandan un medicamento porque supuestamente tienes diabetes. ¿Eso les hace sentido? No, ¿cierto? Esto funciona igual. Tú no puedes buscarle una solución a tu procrastinación y a tu día a día y organizar una forma adecuada para tú agendarte o planear tu día o tu semana o tu mes si tú no sabes cómo funcionas. Y todos funcionamos diferente. La única persona que puede determinar cómo funciona, cuáles son sus tareas obligatorias, cuáles son sus tareas movibles y cuáles son sus tareas sapo, que ya vamos para allá,
es tú haciendo el análisis de tu día. Entonces, el paso 1. Paso 2. Vamos a hacer un análisis más profundo y es que tú tienes que revisar dentro de este día eso que más procrastinas. Y quiero que empieces a identificar qué es lo que más procrastinas, qué es lo que más te cuesta hacer, porque ahí es donde te tienes que parar a sanar, ¿sí? Y hay una pregunta que yo les invito a que se hagan, dejando claro, quiero dejar esto claro, que esto no es suficiente para hacer sanación de niña interior o de niño interior, o sea, no es suficiente, hay que hacer un trabajito adicional, pero esto sí que quita mucho peso de encima, ¿listo? Quita muchísimo peso de encima. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Yo ya hice mi autoobservación del día, registré todo, incluso las idas al baño, y yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo lo que más procrastino es, por allí Wilmar me decía, sentarme a trabajar. O sea, siempre que yo me voy a sentar a trabajar, ejemplo, me acuerdo que tengo que llamar a Julanito de Trapo. Siempre que me voy a sentar a trabajar, me acuerdo que no he lavado los zapatos. Me acuerdo que tengo que regar el jardín. Me acuerdo que iba a sacar la basura. ¿Sí? Porque eso normalmente es lo que pasa. ¿Quién se siente identificado con esa parte? O sea, tengo que sentarme a hacer lo más importante que tengo que hacer, pero en ese momento de sentarme, me acuerdo de todas las cosas pendientes que pude haberlas hecho en cualquier otro día de la semana, en cualquier otro horario, pero no, me entra el desespero, me veo oscura, me entra el desespero justamente en ese momento. Justamente, ya sé por qué, denme un momentico. Ya, es que se está descargando el PC. Sí, sí, me veo rara, me veo oscura. Ya. Justamente en el momentico en el que tengo que hacer lo más importante, me entra el desespero. Yo le decía a las chicas en el entrenamiento avanzado, yo les decía, tenemos toda la semana la nevera cochina. Y justo nos sentamos a hacer lo más importante, lo que tiene que ver con mi sueño, lo que yo sé que necesito para generar más ventas, para generar más dinero, para ser más feliz. Y ese día me da desespero, en ese momento me da desespero por ir a lavar la nevera. O sea, la nevera no puede esperar un día más. Lleva 5 días sucias, pero yo me muero si espera un día más. En ese momento me tengo que sentar a hacer toda la vaina pendiente que tengo en el mundo. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a determinar. Y no lo pueden determinar si no hay otra observación. Entonces, dentro de mí identifico qué es eso a lo que yo más soy renuente. Esas tareas se llaman tareas sapo. Son las tareas que yo sé que tengo que hacer porque hacen parte de mi sueño, porque es lo que yo procrastino, pero sé que va a ser un cambio importante en mi vida, pero, jue madre, son un berraco sapo. Se ven feo, huelen feo, no quiero ni cogerlas ni voltear a mirar para allá porque me da... A eso se le llaman tareas sapo, ¿sí? Aquí tengo que hacer la aclaración, tarea sapo, sapo. Aquí tengo que hacer la aclaración de que ese término no es mío, ese término es de Brian Tracy. Lo usa en su libro, y ustedes me perdonan, pero yo para memorizarme los autores y los títulos, pero yo lo tengo por aquí. Creo que se llama Cómete los sapos primero, algo así. Dime, Camila. Ay, perdón, iba a activar el chat, creo que se llama Trágate el sapo o algo así. Sí. Eso. Sí, trágate el sapo. Esas son tareas sapo. Hay que hacer, o sea, a mí me gusta atribuirle a las personas que son. ¿Listo? Y eso lo aprendí yo con Brian Tracy. Tranquilo, no se preocupen, acuérdense que estas clases siempre quedan grabadas y se montan a YouTube, ¿vale? No hay problema. Son tareas SAP. Las tareas SAP, ya saben, ¿no? Son súper importantes
para nuestro sueño, para nuestra meta, para nuestro crecimiento, para ir al siguiente nivel, como tú lo llames, ¿vale? Pero son las que no nos gusta ver, no nos gusta tocar, nos cuesta un montón, ¿sí? Y sentimos como que todo el cuerpo se nos engarrota. ¿Sí? Cuando ustedes tengan identificado estas tareas durante su día, el paso 3 es hacerse una pregunta muy interesante, súper interesante, ¿no? Y ustedes se van a preguntar, ¿a qué edad yo aprendí esto? Ejemplo, voy a volver con el ejemplo de Wilmar que decía ahorita que le costaba mucho sentarse a trabajar. Entonces, yo me voy a sentar a trabajar, pero como estoy en estado de observación, ¿sí? Entonces, yo me doy cuenta que me dio la chichiciadera, me dio por entrar al baño, que me dio por ir a lavar los zapatos, por ir a lavar la nevera, por llamar a fulanito, por contestar todos los mensajes pendientes, por revisar un montón de cosas que no tengo que hacer. Entonces, cuando yo me doy cuenta que voy a entrar otra vez en ese mismo comportamiento, yo lo que voy a hacer es que me siento y me observo cómo me siento. ¿Por qué no me quiero sentar a trabajar? Podrían hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no quiero hacer esto? Y ustedes se van a dar cuenta que la respuesta les va a llegar. Porque me da miedo, porque me da pereza, porque no soy suficiente, porque, o sea, pueden llegar muchas. A veces pueden llegar recuerdos, ¿sí? Y luego cuando ustedes digan, es que tengo miedo, me siento frustrado, siento que esta me encanta, siento que esto no es realmente lo que quiero, que lo estoy haciendo por obligación. Entonces, la siguiente pregunta sería, ok, ¿a qué edad aprendí que tenía que hacer cosas por obligación? ¿A qué edad aprendí que era perezosa? ¿A qué edad aprendí que no era suficiente? ¿A qué edad aprendí que me tenía que dar miedo el éxito? ¿A qué edad aprendí que no podía avanzar? ¿A qué edad aprendí que tenía que posponer? Porque puede pasar que no encuentren, simplemente sienten la necesidad de posponer y posponer y posponer. Y en sí eso puede ser una creencia como tal, ¿no? Es muy raro verlo, muy raro, pero sí me lo he topado. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué edad aprendí que tenía que posponer? ¿Entendieron cuál es el paso 1, el paso 2 y el paso 3? ¿Qué va a pasar cuando ustedes se hacen la pregunta, ¿a qué edad aprendí? Les va a pasar algo como a mi amiga Mayra, que se va a acordar que a los 8 años, y entonces le vienen todas las imágenes, shun, 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 y ustedes van a decir, jue madre, de esa vaina ni siquiera me acordaba. ¿Ya? Solamente con que ustedes lo vean, van a empezar a ver un cambio. Solamente con alumbrar la creencia limitante, solamente con alumbrar el que ustedes se den cuenta que en algún momento ustedes aprendieron a no ser suficiente, a que tenían que ser perfectas, ¿sí? A que todo tenía que ser preciso, a que no se merecían, a que tener dinero es malo, porque las creencias sobre el dinero nos llevan a postergar. Ustedes no se alcanzan a imaginar un montón. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que esa creencia está ahí y la observan, muchas veces, esa me encanta, ¿a qué edad aprendí que yo no podía recibir? ¿Sí? Y esto tiene que ver un montón con las ventas. Y bloquea un montón, posterga un montón el que yo pueda vender, por ejemplo. Porque es que si yo no merezco recibir, entonces a mí me cuesta salir a ofrecerme porque yo no quiero lo que me van a dar. O otra forma es, no cobro lo suficiente. Siempre pongo un valor por debajo a lo que realmente vale lo que sea que esté vendiendo, lo que sea que esté haciendo. ¿Ya? Y eso me desgasta y también me lleva a postergar. ¿Listo?
¿Qué hacen ustedes cuando han encontrado la respuesta? Yo les recomiendo que hagan un ejercicio muy sencillo, que entonces este sería el paso 4, y es, tengan una conversación chiquita con esa versión de ustedes que aprendió eso. Normalmente siempre les va a salir la niña o el niño, pero a veces puede salir que les salga el adolescente, o a veces puede salir que les salga su adulto joven. Entonces ustedes se sientan a conversar a través del uso de su imaginación con esa versión de ustedes que aprendió eso. ¿Sí? Tienen esa conversación y les dicen, yo entiendo que tienes miedo, que estás frustrado, que crees que no mereces, pero yo hoy soy una persona diferente y hoy decido que, ¿sí? Hoy decido que sí merezco recibir, hoy decido que sí soy suficiente, hoy decido que sí soy capaz, hoy decido que sí puedo, hoy decido que soy activa. ¿Listo? ¿Entendieron hasta aquí? De los nuevos, de los que son nuevitos, Lisette, Isabel, Wilmar, no sé si todavía está, Camila. ¿Vale? Bueno, hay otra cosa que es supremamente importante y este tema sí quería dejarlo de último con respecto a la procrastinación, porque yo creo que es un tema que es transversal durante todo el proceso cuando queremos dejar la procrastinación. Y es el tema de tratarnos con amor y tratarnos con paciencia y tratarnos con gentileza, que normalmente no lo hacemos, ¿sí? Si ustedes no son capaces de tratarse así, la procrastinación se hace cada vez más fuerte. Yo siempre doy este ejemplo porque me parece que es un ejemplo que lo deja muy, muy claro. Y es, si yo a alguno de ustedes les pido un favor, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la basura. Si yo a alguno de ustedes le pido el favor de que saquen la basura, ¿sí? Pero cuando ustedes regresan de hacerme ese favor de sacarme la basura, yo empiezo, uy, usted sí es muy bruto, ¿no? Muy bruta. Nadie le enseñó a sacar la basura. ¿A usted cómo se le ocurre haber hecho una cosa así? ¿Ustedes me vuelven a hacer el favor? Algunos dirán que sí, pero ¿desde dónde lo hacen? ¿Como desde la otra vez? ¿Sí o no? ¿Y cuántos de ustedes nunca jamás me va a volver a hacer un favor? Trauma, ya. ¿Listo? Pues déjenme decirles que normalmente eso es lo que hacemos con nuestro cerebro y con nosotros mismos. Entonces, estamos intentando dejar de procrastinar o estamos intentando adquirir un nuevo hábito. Y a la primera, ¿no? A la primera, no lo logramos, ¿cómo nos tratamos? ¿Cierto, Mayra? ¿Cierto, Mafe? Mafe porque ella lleva un montón de años conmigo, ella ya está curtida, ¿no? ¿Vas a hablar? Dale. No Vale, puedes. ya, ok. Feliz, no sé, noche, ¿no? Aquí ya es la madrugada. Bueno, lo dijiste antes, ¿no, Erika? Hace mucho tiempo que no participaba, sabes que estaba bastante escondidilla, ¿no? Era necesario que entrara hoy por el tema, pues, de la procrastinación. Llevamos ya, ¿cuántos años? 4 años juntas.
Sí. Acabo de darme cuenta de algo pues muy interesante, ¿no? En plan, tú sabes que yo tengo un propósito y no he podido llegar a él. Siempre que estoy en el tope, encuentro una forma espectaculosa, maravillosísima, preciosísima de premiarme porque me lo merezco todo y vuelvo otra vez atrás. Acabo de darme cuenta del por qué. Es una creencia que tengo ahí, es una creencia bastante limitante. Tenemos que trabajarla. Cuando quieras. Eh, Es lo que está diciendo Erika, ¿no? La mejor manera, pues, de conocernos es como autoevaluándonos, siempre escuchando esa vocecita que está ahí al fondo, la que te dice tu verdad, pero que tú maravillosamente aprendes a ignorar, ¿no? Luego viene lo que ha dicho Erika antes, el tema de tratarte de una forma dura, con aspereza, y pues no se vale, ¿no? No se vale porque hay que tratarse bonito, siempre hay que tratarse bonito. Yo acabo de darme cuenta de algo que, Dios mío bendito, me dejó sudando. Me dejó sudando porque es tremendo. Y pues, lo dicho, a tratarnos con amor, identificar, ¿no? Esas cositas que están allí y que con tanta facilidad tendemos a ignorar. Nos da la chichiciadera, como dice Erika. Literalmente nos da la chichiciadera mental, en este caso sería, porque siempre la mente encuentra una manera como de bloquear ese pensamiento y decirte, ocúpate con este otro pensamiento, ¿no? Entonces, pues eso, rico, ¿no? Que estén aquí, que la estén siguiendo. Es una tía extraordinaria, la verdad es que es una tía con un tesón, un coraje tenaz tremendo, no solamente se mueve, ¿cómo te digo? Como profesional que es, sino también con el amor, ¿no? Porque para ella su trabajo es eso, amor. Sí. Aprovechenla muchísimo, merece 100% la pena y bueno, pues eso, ¿qué más puedo decir? Te amo. Y yo a ti. Me pregunta por aquí, Cami, ¿cómo nos tratan nuestros padres? A veces nos tratamos como nos trataban nuestros padres. Y de allí aprendimos a tratarnos nosotras. Entonces, ojo con, es que soy boba, es que yo tan tonta, es que yo siempre haciendo lo mismo, es que nunca voy, siempre dejo todo tirado, siempre dejo todo a medias, es que no voy a ser capaz. ¿Sí? Chicos, chicas, ningún proceso les va a servir o les va a funcionar si ustedes no se tratan con amor, si ustedes no son compasivos. ¿Listo? Si ustedes se tratan mal, van a generar mayor resistencia a nivel del cerebro. Si ustedes no se alcanzan a imaginar, el cerebro es una máquina que tú aprendes a utilizarla y te da resultados así, ¿no? Ejemplo, yo me quedé impactada con el resultado de Mayra. Antes se demoraba haciendo una semana las diapositivas para cualquier trabajo. Tenía que hacer la de la tesis y la hizo en un día. Trabajo mental. Y yo diría que el 60% más importante del trabajo mental es tu conversación interna. Es el más importante. ¿Cómo te tratas? ¿Qué es lo que te dices? Si tú estás postergando, lo peor que tú puedes hacer es regañarte porque estás postergando. El trabajo inicial ya te lo di. Empieza a observarte. La autoobservación es una herramienta genérica. Sirve para todo. Para todo es para todo. ¿Listo? Pero de nada sirve que ustedes hagan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 si su trato hacia ustedes mismos no es bonito. Ahora, es muy curioso porque yo he hecho este ejercicio muchísimas veces y es que muchísimas veces le cuento a mis clientes o a las personas con las que estoy haciendo mentoría, les cuento su historia como si fuera la mía. O sea, intercambiamos papeles, ¿no?
Y les cuento la misma historia. Y la respuesta de ellos es, ay, no, pues yo entendería, pues yo comprendería, pues yo intentaría ayudarle. Y mi pregunta es, ¿y entonces por qué cuando tú te la cuentas a ti misma, tu trato es como si fueras la peor persona del mundo? Yo he hecho ejercicios en donde me sorprende que las personas no serían capaces de tratar a otro como se tratan a ellas mismas. Y esta me encanta. Elogian a otros, felicitan a otros, tienen en cuenta los avances del otro, pero no se autofelicitan. No tienen en cuenta sus propios avances. No se elogian, no se tratan bonito. Ningún entrenamiento, ningún plan, ningún esquema, ninguna metodología les va a funcionar si ustedes no empiezan a cambiar la forma en que se tratan, la forma en que se hablan. Lo primero que tienen que entender es que procrastinar no es culpa de ustedes, no es flojera, no es falta de disciplina, no es falta de motivación, lo está diciendo Mayra. Ella llegó al entrenamiento avanzado convencida de que era eso, ¿no? Llegó al entrenamiento y cuando yo le dije, nos vamos a autoobservar, yo le vi la cara, o sea, se enloqueció Erika. Hemos hecho un montón de cosas que muy poquito tiene que ver realmente con agenda. ¿Sí o no, Mayra? Muy poquito. Y sin embargo, están haciendo agenda de una forma espectacular. En 2 semanas lograron hacer agenda las que nunca habían hecho agenda. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque yo sé que lo que venden allá afuera es que tienes que ser más disciplinada, que tienes que ser más disciplinado. Lo que venden allá afuera es que te tienes que organizar, que tienes que hacer un planner. Y yo que aquí te estoy diciendo no, no funciona. Lo primero que tú tienes que hacer es obsérvate. Empieza a preguntarte la raíz, la razón de por qué posterga, dónde está el miedo, dónde está la frustración, qué es lo real, qué es realmente lo que te frena. Y luego, trátate lindo. ¿Ustedes creen que esto es fácil o que es difícil? Lo que yo les estoy contando hoy, el paso a paso que les estoy regalando hoy. La tarea de la percepción es hermosa. Esa la podemos compartir. Esa es muy sencilla, ¿cierto? Vea, Mayra les va a hacer un regalo. Ese regalo de Mayra. Atentamente, Mayra. Con amor, Mayra, dice la tarea. Les voy a dar otra tarea que les ha gustado mucho a ellas. Y es la tarea de la percepción de mi historia de vida, ¿no? Entonces, ustedes van a escribir su historia de vida, pero no la van a escribir como siempre se la han contado. La van a escribir desde una percepción de amor, desde una percepción de orgullo, desde una percepción de éxito. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan, ¿sí? Entonces, voy a contarles mi historia de vida cuando yo me trataba mal. ¿Qué es el mejor ejemplo que les puedo dar? Pues yo conozco mi historia de vida. Entonces, es que yo tuve una familia en donde yo era la oveja negra, siempre me trataban mal, mi mamá me golpeaba muchísimo, mi papá era alcohólico, a duras penas teníamos para comer, no tenía amigas porque yo siempre me sentía por debajo, siempre me sentía insuficiente. Eso es un pedacito de mi historia, es real, ¿eh? O sea, lo que le estoy diciendo es verdad. Así sería como normalmente contamos nuestra historia, desde todo lo negativo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos desde una percepción bonita y más amorosa?
Entonces, yo tuve una vida en la que fui muy valiente, porque a pesar de que a veces en mi casa no había para almorzar, de todas maneras yo me levantaba y iba a estudiar. A pesar de que yo crecí en una casa en donde mi familia era pobre mentalmente y con mucha carencia económica, yo decidí estudiar un montón y progresar. Y fui muy valiente porque a veces me tocaba trasladarme para estudiar a la universidad y pedirle, yo me acuerdo tanto, pedirle a los señores de los buses, oiga, por favor, me lleva por 300 pesos. Aquí en Cali eran Papagayo, Blanco y Negro, ¿sí o no, Mafe, que es de Cali? Esos eran los buses, ¿sí? Papagayo, Blanco y Negro, entonces yo me lleva por 300, me lleva por 200, o le decía a mis amigos, ve, no tengo para el transporte. No, no te preocupes, oiga, nos lleva los dos, y pasábamos juntos, ¿no? En esa cosita que gira así, que giraba así. Entonces, como yo era súper flaquita y yo soy súper chiquita, entonces ellos llegaban y me cogían y ¡shum! Pasábamos juntos. Súper valiente. Nunca me rendí. Encontré mi propósito. Trabajé por él. Aprendí a verme con los ojos del amor. Y salí desde donde estaba. ¿Están viendo la diferencia entre una historia y la otra? Entonces, la otra historia que ustedes van a empezar a escribir es una historia en donde van a empezar a ver lo valientes, lo maravillosas, lo disciplinadas que han sido. Porque hay un montón de cosas en las que sí somos disciplinadas. Hay un montón de cosas que hemos logrado porque hemos sido constantes, porque lo hemos hecho, ¿sí? Pero siempre todo el tiempo nos estamos quedando con lo que no hacemos, con lo que no logramos, con lo que no alcanzamos. Y es desde ahí, desde donde viene el dolor, donde viene la frustración, desde donde viene el miedo. ¿Les parece bonito el ejercicio? Es un ejercicio mágico, no se alcanzan a imaginar. Es muy bonito. Gracias, Mayra, por recordarlo y quererlo compartir. ¿Vale? ¿Tienen preguntas, dudas? Porque ya vamos a ir cerrando. Uy, Dios mío. ¿No? Ángela, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Tú que eres nueva. ¿Te hizo sentido? Camila, Lisette, Isabel. Hola, Hola. mucho gusto. Soy Ángela. Sí, me sentí muy bien. Gracias por la invitación. Me ha gustado un poco. Aparte de lo que ejerzo en mi trabajo, siento que necesito un poco de enfoque, disciplina, porque hay algunas creencias que en cierta parte afectan y llevo a postergar algunas actividades. Y no lo sé, llega el momento en como que el sentirme abrumada de tantas tareas y poderlo resolver todo a última hora es como un cierto placer que yo he venido sintiendo, pero no debería ser así. Entiendo que debería ser todo progresivo, tener una organización y un tiempo para cada actividad. Así que me interesaría seguir conociendo un poco más acerca de esto y gracias por la información. Vale, me encanta. ¿Alguien más? Eso se llama vivir al extremo. Te encanta. ¿Ves? Eso tiene un tema, ¿no? Hay que trabajarlo. Bueno, si nadie más tiene nada por decir, yo les doy las gracias. La invitación que siempre les hago para los que están en el grupo de networking de los jueves que hacemos acá presencial en Palmira, pues que comenten por ahí mismo por el grupo cómo les fue, que comenten dentro de la comunidad cómo les fue con el taller de hoy, para que más gente se motive a ingresar. Que cuando salga el taller a YouTube, por favor, denle me gusta, compartan, comenten. Esto me ayuda a mí un montón. Ustedes no se alcanzan a imaginar la diferencia que hace que ustedes dejen un comentario o que ustedes compartan con otra persona que crean que necesita esta información.
¿Listo? Mi objetivo este año y el siguiente es crecer en redes sociales. Me ha costado un montón, pero he mejorado un montón en solo 3 meses. Entonces, nada, las quiero mucho. Gracias a las de siempre por acompañarme. Ustedes saben que las amo un montón. A los nuevos, bienvenidos. Nos vemos cada mes. Cada mes hay entrenamientos gratuitos. Siempre son, digamos, como en la misma versión. Hacemos una introducción chiquita y siempre dejamos herramientas o actividades para que ustedes puedan aplicar algo y se vayan con algo. Normalmente no vendo nada, a veces sí, pero normalmente no vendo nada. Es decir, esto es servicio, ¿listo? Desde el amor. Y nada, nos vemos entonces dentro de un mes. ¿Cuál es el tema del siguiente mes? No sé, los que están en mi comunidad, ¿les pareció chévere que hubiéramos votado más bien por los temas en vez de yo lanzarlos? Mejor, ¿cierto? Es como más chévere, yo siento que fue mejor. Entonces mañana no, mentiras, el jueves que estoy libre en la tardecita, les mando otra encuesta para que miremos cuál va a ser el tema del mes que sigue, que es julio, ¿cierto? El mes pasado vimos linajes, este mes procrastinación. Pensaba meterles dinero, pero dinero lo vemos en agosto. Agosto, dinero en agosto, porque en agosto cumplo años y entonces en agosto hablamos de dinero, que es lo que a mí me gusta. Sí. Yo en julio. ¿Cómo? Yo cumpleaños en julio, algo así rico por cumpleaños. Dinero, amor, dinero. No sé, lo que quieran. Lo trabajamos. Mentira, mañana les mando y ya lo que ustedes elijan, entonces así mismo planeamos lo que vamos a dictar en julio. ¿Listo? Un abracito, feliz noche. Me voy a ir a entrenar porque estoy haciendo piscina. Chao, nos vemos dentro de un mes. Bye, bye.